Real Paloma Fernández del Mar, y a los aquí presentes, los de la mesa, los viejos, y no por ellos menos jóvenes amigos, Alberto González Troyano y Alberto Pérez de Vargas, y el homenajeado Luis Alberto, con quien tanto queremos. Podría hablar a título personal de Luis Alberto, recordar que cuando volví a Algeciras desde Cádiz en 1978, con 19 años de edad, las referencias culturales de la ciudad eran escasas. Era una ciudad que acababa de vivir una expansión demográfica brutal y un deterioro importante de su urbanismo, pero había recreado una cierta sociedad civil en la que la cultura era un tanto difusa. Estaba la Sociedad del Cante Grande desde hacía muchísimo tiempo, la militancia de la Agrupación de Cultura y Arte, la espléndida y concienzuda revista Bahía, y estaban personalidades aisladas pero cómplices como Luis Alberto del Castillo, a quien descubrí su poesía en las páginas de Bahía, y posteriormente tuve ocasión de vivir un palmarés literario en aquella concurso de la Semana de la Bahía del CID, en un premio que ganó Manolo Ruiz Torres, quedó segundo Luis Alberto y yo quedé tercero, también en el año 78. Podría contar muchas historias personales, desde el Instituto de Estudios Campos Girardareños a las vivencias escolares con mi hijo, pero no estoy aquí solo a título personal, y por eso estoy a este lado del mundo y no como muchos otros compañeros de aventura y de Luis Alberto entre las sillas. Estoy como director del Centro Andaluz de las Letras y quiero hablar de Luis Alberto del Castillo como director del Centro Andaluz de las Letras, porque personas como Luis Alberto no solo merecen el reconocimiento de sus patrias chicas, sino merecen el reconocimiento al menos de la comunidad andaluza, porque al igual que lo acaba de decir Manuel Gaete, nuestro presidente de la Asociación Colegial de Escritores, al igual que Francisco Vélez Nieto, al igual que Francisco Peralto, Luis Alberto del Castillo ha trabajado y ha creado y ha vivido en un contexto de transformación de la vida cultural andaluza, y a él en gran medida se debe también buena parte de lo que estamos siendo desde la recuperación de las libertades y aún antes de recuperar esas libertades, porque Luis Alberto sobre todo es una persona de transición entre muchos mundos. Él representa ese cierto humanismo de resistencia que existió bajo la dictadura, que buscaba en las librerías de viejos, ya se ha citado aquí por parte del alcalde a su buen amigo Antonio, a quien tanto frecuentamos en aquella trastienda de la calle Huerta. Luis Alberto formaba parte de aquellos compañeros de viaje de un mundo que buscaba una transformación política, porque ya estaba viviendo una transformación social, y lo hacía desde el ámbito de la cultura, desde el ámbito de la literatura, desde el ámbito de la historia y desde el ámbito del derecho, que fue su primera licenciatura. Luis Alberto contribuyó a que este país fuera un Estado de Derecho, o intentara hacerlo, y Luis Alberto contribuyó a que este país fuera también una democracia, y que la democracia llegara a la cultura. Contribuyó con su palabra humilde, como la de muchos otros. Pero no, cuando digo que es una de las personas que favorecieron la transición entre varios mundos, no me refiero solo a la transición democrática o a la transición política, me refiero a la transición entre la concepción del mundo que tuvimos hasta la aparición de ese concepto que ahora tanto nos abruma, como es la globalización, y a partir de ahí. Luis Alberto no solo se dejó fascinar por el mundo clásico, desde el ámbito de Roma con Octaviana de Gades y Baelo, al ámbito de las rubayatas de Omar Khayyam en su poesía. No solo se dejó fascinar por la novela de género, por la narración de género, por el relato o por el teatro, sino también por eso que en algún momento se llamó ciencia ficción, la ficción especulativa, la literatura fantástica. En Luis Alberto del Castillo tenemos uno de sus precedentes a escala estatal, en una etapa en que estaba mal visto eso de que alguien se dedicara a esa literatura de género. Aquí hay creadores en esta sala que se han dedicado
y que han apostado claramente por esa literatura y que le han dado la dignidad que esa literatura merece o que ese género merece. Luis Alberto hay que señalarlo como un precedente obligado de todo eso. También ha sido pionero a la hora de intentar recobrar la memoria colectiva de esta tierra. No somos nada sin memoria. Nuestra vida es lo que queda de nosotros en eso que llamamos recuerdo. Malo es que alguien pierda su memoria personal y le quiten lo bailado, pero mucho peor es que a los pueblos no solo nos hurten el legado del pasado, sino que nos lo falseen. Luis Alberto ha contribuido como historiador, como hombre curioso y atento, a recobrar los nombres del pasado y una cierta versión de ese pasado que nos había sido negada, que nos había sido ocultada, que nos había sido desvirtuada. Creo que por todo eso, por su contribución al alma de esta ciudad, por su contribución a lo que muchos otros que hemos ido creciendo junto a él ha llevado a cabo a lo largo de su vida, es justo y necesario este homenaje, y desde luego me uno al aplauso al Ayuntamiento de Algeciras y a la Asociación Colegial de Escritores por brindarse. Muchas gracias. Muchas gracias a Juan José, a nuestro director del Centro Andaluz de las Letras. Es un honor tener entre nosotros una vez más en Algeciras al profesor Alberto González Troyano, que a continuación es el que tiene la palabra. Señora delegada, querido Luis Alberto, queridos amigos, realmente estoy encantado de que se me haya invitado a tomar aquí la palabra por muchos motivos. Por Luis Alberto, por descontado, pero también por encontrar esta sala llena. Hoy ha habido, se ha intentado hablar también de la memoria colectiva, recuperar algo de lo que eran las Algeciras. Cuando Luis Alberto empezó a escribir, entonces costaba mucho que hubiera en la agrupación de cultura y arte 10, 15 personas, y los que entraban con miedo. Solo no quiero hacer alusiones nostálgicas, pero recuerden con la naturalidad que ustedes han entrado aquí para darle este homenaje a Luis Alberto. Entonces se miraba por las esquinas y además siempre sabía que había un señor de la brigada político-social ahí en primera fila escuchando. Entonces esos fueron de los momentos en que Luis Alberto empezó a escribir. Entonces yo realmente ese es un motivo que me parece maravilloso, el poder estar ahí con nostalgia, con capacidad de recuperación, que creo que todos debemos apostar por ella, pero al mismo tiempo porque este momento es muy gratificante para todos ustedes, para Luis Alberto y por el resultado que para él. Entonces, yo les quisiera decir que soy la persona que está más justificada para estar en esta mesa. ¿Ha desaparecido? Pues sí, es porque no solo soy el amigo más antiguo, el primer amigo que tuvo Luis Alberto, sino que somos unos amigos intrauterinos. No sé si eso les suena. Bueno, imagínense que su madre y mi madre eran íntimas amigas y se quedaron embarazadas al mismo tiempo. Y en uno de esos cierros de los balcones de Algeciras, pues ellas hablaban y nosotros dos, a través de esas barrigas de embarazadas, también debíamos de tener nuestra conversación. Y ya Luis Alberto me preguntaba, tú cuando salgas de aquí, ¿qué quieres ser? Y yo, siempre dudando, más objetivo que él, no sé, y él me dijo, yo lo que quiero hacer cuando salga de aquí es ser escritor. Y no saben ustedes cómo, una vez que nació, se fue fraguando. Para mí es la imagen que yo quisiera destacar de Alberto. Cómo ha ido fraguándose un destino y ha permanecido fiel a ese destino durante todos estos años. No solo es esa anécdota, bueno, totalmente inventada, no se puede imaginar, sino que ya con 4 o 5 años, él era el narrador oral de lo que estaba pasando en el pueblo. Yo a él le debo, no solo que me introdujo en el mundo de la sexualidad, que entonces era algo tabú,
y él me contó cómo se hacían las cosas, tal, sino que en unos momentos que podían haber sido muy peligrosos para mí, porque él vivía al lado mismo del Frente de Juventudes y salían los flechas de aquella época, niño, hazte de nuestro frente y tal. Y yo entonces, cuando iba a su casa, le comentaba, oye, tal, y él me decía, nunca, tú ahí no entres nunca. Entonces yo, si ya me hice un perverso en aquella época, y luego, además, dejar de ser fanatista y estas cosas, o no fui nunca fanatista, era porque él siempre se convirtió en mi tutor. Teníamos muy pocos días de diferencia, pero yo creo, 19 días, pero él fue el que me fue, por decirlo así, abriendo un mundo. Gracias a él nunca fui un beato, nunca fui, por decirlo así, un falangista, y me abría un mundo liberal, que entonces él me lo explicaba diciendo, hay que ser partidario de los aliados, no germanófilo. Era la forma que nosotros teníamos de decirnos que no había que hacer franquista sino ser republicano. Para mí, es decir, es una anécdota, quizás, pero después de toda la solemnidad que han tenido las palabras anteriores, me gustaría dar esta imagen de ese Luis batallador, vehemente, apasionado, por unas ideas, por una dedicación a la literatura, siempre, pero al mismo tiempo una forma liberal de vivir la vida. Entonces eso me parece que dentro de los pocos minutos que me ha dejado Paloma para que hable, yo me gustaría resaltarlo. Ha sido un destino elegido, no diría yo desde Lutero, era un poco exagerado, pero sí desde los 7, 8 años, él era la persona que había elegido ser escritor. Y había elegido ser un escritor polémico, liberal, abierto a todas esas cosas de las que ya habéis hablado vosotros. Entonces me parece eso algo muy elogiable que yo me gustaría destacar. El amigo que ha estado siempre ahí con los libros, primero con los de Mallorquí, con las novelas de hazañas bélicas, todo eso, entonces era menor, pero había alguien que estaba siempre pensando en el libro y estaba dispuesto a acogerte para hablar de libros, para hablar de literatura, para hablar de ese mundo que, como cierta gente nos decía en Algeciras, esos son unos chalaos. En lugar de estar pensando en otras cosas, están hablando de letras. Éramos los chalaos. Bueno, pues esos chalaos, ahora tú, Alberto, has logrado reunirlos a los que son cómplices tuyos. Y luego me gustaría también destacar otra nota, en un minuto. Frente a otros muchos, que por decirlo así, hemos huido, nos hemos transterrado, en Luis hay otro mérito, independientemente del valor de su obra literaria, ha permanecido en este pueblo. Y este pueblo ha sido muy duro. Este pueblo era un erial. En este pueblo, hasta que llega la agrupación de cultura y arte, no hubo más que juegos florales a los que indiscutiblemente venía José María Pemán. No había más cultura. Entonces, en aquellos momentos, dedicarte a la literatura, pensar en escribir libros, eso era una especie de cosas de chalaos. Entonces, pero Luis Alberto no solo se dedicó a eso, sino se dedicó a este pueblo, mientras todos los demás, o muchos de nosotros, no todos, pero sí hemos ido huyendo, hemos ido buscando unas ciertas escapatorias. Él se ha quedado aquí. Y no lo digo porque eso le haya podido ser más famoso, publicar más, tener más acogida en la prensa. Eso son vanidades que se pasan enseguida. Lo que me parece que es importante, la apuesta por el pueblo. Y esto lo dice alguien que realmente ha sido hasta cierto punto anterior. Entonces, yo creo que lo que estáis haciendo vosotros aquí, aplaudiéndole hoy, hablando de él y tal, es algo realmente que él se merece mucho más que ningún otro, porque ha estado aquí en Algeciras y poco a poco esto se ha ido abriendo hasta que han llegado momentos como esta tarde que todo está lleno y se ha podido entrar con naturalidad en este sitio maravilloso, pero no siempre ha sido así. Pero él siempre ha estado ahí como un testigo de lo que pasaba en Algeciras. Por eso no es nada vale que ahora seas el cronista de este pueblo. Has estado ahí empujándonos a los demás para que leyéramos, para que aprendiéramos cosas, para que viéramos que la literatura es algo que merece la pena. Por ustedes, por nuestro pueblo y por Luis Alberto, yo estoy encantado de este viaje.
Muchas gracias al profesor Alberto González Troyano. Bueno, un honor, me decía nuestro alcalde, a nuestro cronista en Madrid, no oficial. Le pasamos la palabra a un buen amigo, Alberto Pérez de Vargas. Evidentemente tiene razón Luis Alberto. Sobre todo encima el alcalde ha dicho cronista oficial, no ha dicho cronista, es decir, casi como si fuera pues algo así como el Luis Alberto de Madrid. Y claro, naturalmente, pero en fin, a los políticos y sobre todo en campaña hay que tener por lo menos conmiseración, ¿no? Es decir, en ese momento además en una ocasión incluso me han puesto a mí como cronista oficial. ¿Verdad? Hay que tener en cuenta el profesor González Troyano, que hace mucho tiempo que lo vemos y además ni siquiera no he tenido ocasión de coincidir con él. No sé si habrán ustedes observado que los tres nos llamamos Alberto. En mi caso particular, yo sí que verdaderamente, como él ha dicho también en su caso, estoy aquí por razones absolutamente personales. Incluso le comentaba a mi admirado y buen amigo Juan José Tellez, pues que esto protocolariamente no deja de ser un poco pintoresco, ¿no? Porque las autoridades son normalmente las que presiden este tipo de actos. Él es una autoridad, yo he estado peleándome con él a ver si pasaba al sitio mío que me ponía en el extremo, porque eso ha sido lo natural, ¿no? Institucionalmente es el director del Centro Andaluz de las Letras, es así como se llama, ¿verdad? Y además, pues claro, y hay otras personas por ahí que podrían naturalmente estar en una situación, digamos, de carácter protocolario mucho mejor. Y encima, pues claro, esta singularidad, yo soy matemático, no soy un hombre de letras, aunque me guste naturalmente mucho ese ámbito. Como ya sabemos que esto de siempre se cree que uno es más culto cuanto más humanista es, pero las ciencias no tienen ningún interés. Es decir, si uno habla de cultura, siempre hay que pensar pues, que se ha tenido que leer el Quijote, pero no necesariamente la mecánica celeste de cualquiera de los que han escrito, que hay muchos que han escrito la mecánica celeste. Tenemos identificada la cultura como el mundo de las letras, de las humanidades, y las ciencias, pues nos parece que no es algo digno de considerar. De verdad que todas esas singularidades, el hecho de que esté aquí sin representar ninguna institución, y el hecho de no estar, de alguna manera, íntimamente configurado en el mundo de las humanidades o de las letras, pues hace que todavía se revista de mayor importancia el hecho de que yo venga aquí a hablar de Luis Alberto. Yo no he tenido circunstancias uterinas, como diría el profesor González Troyano. Yo soy, afortunadamente para mí, ligeramente más joven que él, ¿no? Pero le conozco, si no desde el útero, casi. Es decir, he vivido con él desde pequeño, muy estrechamente, por razones profundamente sentimentales para mí, ¿no? Porque yo me he criado prácticamente en casa de su primo hermano, de Paco Moya, y lo he tenido siempre pues, como un primo hermano, porque Paco es mucho más que un hermano para mí, de manera que he vivido su infancia, teniendo en cuenta que además esa ascendencia, esa autoridad moral e intelectual que tiene Luis Alberto encima se acrecentaba por el hecho de ser un poco mayor. Que en aquella época, eso de tener año y medio, un par de años más que tú, claro, significaba algo. Tanto que a mí, yo en el instituto, él no estudió, estudió a ratos en el instituto de Algeciras, yo sí estudié todo el bachillerato aquí en Algeciras, y luego en preuniversitario pues nos volvimos a encontrar, porque él no sé por qué camino vino, incluso esta mañana le preguntaba, vamos a ver, ¿tú estuviste a Felipe Neri? ¿Dónde? Y ciertamente estuvo haciendo por ahí cosas de esas, y luego fue canonical y se estudiar Derecho a Murcia, que en ese momento en Algeciras a nadie se le ocurría irse a Murcia, ¿no? Es decir, la gente o se iba a Sevilla o se iba a Granada, además la cosa estaba muy estructurada por distritos. Los de Algeciras éramos del distrito de Sevilla. Yo, como entonces yo estudié matemáticas, y matemáticas no había, lo más cercano a Algeciras era Madrid, no había ninguna facultad de matemáticas en Andalucía, pues acabé en Madrid. Yo, puestos a irme de Andalucía, me habría gustado ir a Santiago, pero
mi padre lo primero, mi padre que era de Casares, y afincado a las Algeciras, pues naturalmente cuando le dije aquello de Santiago me dijo, ¿qué vas tú? Pero claro, Luis Alberto se fue a Murcia, ¿no? Esa ascendencia intelectual, el profesor González Troyano se ha referido porque está en la misma onda en la que puedo estar yo, con las diferencias pues no sé, de dos trayectorias distintas o de lo que queráis, pero ciertamente que los dos hemos tenido ese contacto humano, próximo, etc. Y Luis Alberto, yo, si tuviera que definirlo rápidamente, diría que es el maestro, es decir, es esa persona a la que uno habla siempre como si estuviera hablando del maestro. Pero no ahora, con 4 o con 5 años. Es decir, ya en ese momento uno tenía la sensación de que estaba hablando con un maestro, desde ese momento. No digamos cuando te descubría a Asimov. Y ahora estamos hablando de un divulgador de ciencia ficción y un divulgador científico. Y teniendo en cuenta que yo iba a ir por ese camino de la ciencia, no naturalmente de la ciencia ficción, sino de la ciencia de la ciencia seria y no digamos matemáticas, pero realmente aquello, yo la primera vez que oí hablar de ciencia ficción y de Asimov, pues fue de su mano, ¿no? Es decir, al mismo tiempo que los cuentos de señas bélicas, del guerrero del antifaz, de todas esas cosas, de los cómics, donde yo en la columna de hoy de Europa Sur, si alguien lo ha leído, la que he escrito, pues me refiero que yo creo que era en los tebeos, que es como debe decirse, y no los cómics, como se dice ahora en plan finos, pues los tebeos es donde seguramente él sacaba su inspiración, ¿no? Cuando veía al Esvintus, aquel que era el mago de los cuentos de Roberto Alcácer y Pedrín, pues probablemente él, aquel que llevaba el sombrero negro de la lancha. Estoy mirando aquí a las jóvenes de la primera fila que dirán de qué está hablando este tío. Es decir, aquel tipo de figuras que realmente él controlaba eso de una manera verdaderamente increíble. Y no digamos cuando terminó hablando del libro del famoso Mundo Feliz de Huxley, ¿no? Es decir, y dice, entonces claro, era algo realmente sorprendente. Si a mí me dijeran, vamos a ver, sitúe usted al señor del Castillo, yo no sabría situarlo, porque si tuviéramos que hablar de epigrafía y numismática, que todo el mundo se encoge de hombros, se podría hablar con él perfectamente de eso. De cuando iba, hay algunos secretos que no puedo contar, pero íbamos a Cartella hasta para los suelos antes que fuera nadie, y sobre todo iba él, porque yo tenía una madre muy conservadora, por eso probablemente yo he salido también un poco conservador. El caso es que mi madre no me dejaba pasar los ríos que había que pasar, Palmones, los ríos que había que pasar hasta llegar a Cartella, y siempre me quedaba en el primer río mientras Santiago Sarmiento, que no está aquí, no sé cómo, no está aquí, porque es otro de sus admiradores, o cualquiera de esos, pues se atrevían a ir hasta Cartella, y de allí venía Luis Alberto en esa época, pues con piedras y con algunas otras cosas que no se puede confesar porque hoy estaría perseguido por la justicia, claro. Él estaba hablando por todas esas cosas. Y sabía mucho de esas cosas, de moneda. Por eso yo decía historiador, incluso prehistoriador, arqueólogo, yo qué sé. Es decir, habría que situarlo en cualquier sitio. Y en este mundo en el que estamos hoy, que no sé exactamente, yo más que deshumanizado diría deshumanista. Es decir, en este mundo en el que estamos hoy, en que esto del conocimiento no tiene validez, es decir, todo hay que plantearlo en términos de utilidad, no se puede hablar de conocer por el hecho de conocer, pues no deja de ser alguien auténticamente sorprendente. Y les vuelvo a repetir, no ahora, con 4 o 5 años era igual. Es decir, yo he tenido siempre hacia él la misma visión durante todas las épocas de mi vida, es decir, de pequeño también, ¿no? Es decir, a mí me parecía que era algo, y realmente algo sorprendente, literariamente lo mismo, ha escrito con el mismo éxito y con la misma maestría y con la misma profundidad, prosa, quizá con un cierto toque poético o poesía. Aquí yo creo que ha habido gente realmente valiosísima, incluso en aquella denostada época de la posguerra y no digamos luego del duro franquismo, es decir, de la época más dura, de la época del antiguo régimen, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero yo no me he sentido tan sobrecogido como en algún momento parecen expresar aquí, ¿no? Y he sido un estudiante que he salido fuera de España y que he explicado en universidades extranjeras y que he estudiado doctorado por ahí, etcétera, y no
no me he sentido nunca tan sobrecogido como parece que se señala. Pero sí es verdad, eso de la falta de fondo cultural, la falta de sensibilidad cultural, más que de fondo de sensibilidad cultural de esa época. Y ciertamente hay que destacar no solamente todas esas cosas, yo diría que sobre todo el sentido que él tiene de respeto hacia los demás, de la autoridad moral del individuo, de la dignidad del individuo, y además esa admirable independencia intelectual, ¿no? Que es algo realmente sorprendente. A Luis Alberto no se le escucha no respetar a nadie, aunque piense absolutamente distinto de cómo piensa él. En la vida le he oído el menor sentimiento de falta de respeto, de desconsideración hacia alguien. Son cosas realmente admirables, ¿no? Que lo convierten en un personaje singular del Renacimiento. Yo no sé de cuándo, pero desde luego, y además traspasando todas las épocas y traspasando todas las ideologías y estando absolutamente por encima de todas las miserias humanas, ¿no? Es decir, que se trata de una persona realmente excepcional, pero excepcional, ya digo, intemporalmente. No hay que situarlo en ninguna época. Ha sido así siempre. Les aseguro que yo lo conozco de toda la vida, siempre. Él tenía una casa enorme, por eso de que era, además, todos los negocios de su familia se llamaban La Favorita, la Predilecta, es decir, todo era. Y claro, eran unas casas enormes donde podíamos perfectamente, porque otra cosa era aquello, Gipini o Gipini, que era otro compañero de la época, tan coleccionista casi como él, pues se dedicaban también incluso a coleccionar trajes de esos de los soldados, que se les ponía así encima y cosas de esas, y soldaditos. Bueno, una cosa absolutamente única que para un individuo como yo, que llevo ya medio siglo en la universidad, en el ámbito universitario, que cada vez uno ve la universidad más sesgada hacia el especialismo estético y hacia la incultura, hacia saber cada vez más de menos, como se decía en la frase tópica. La verdad es que una personalidad como la de Luis Alberto resulta no ya sorprendente, sino envidiable, imitable o todo lo que ustedes quieran. De modo que, como estamos en plan síntesis, yo lo dejaría aquí diciendo sobre todo que se trata de una persona con un gran sentido del respeto y de la dignidad humana, con una independencia intelectual admirable. Y ya digo, es verdad lo que contaba hoy en la columna. Alguien me dijo en algún momento, quizá porque veía en mí a lo mejor un atisbo de independencia, pues me dijo eso de que te estás pareciendo cada vez más al cronista que yo lo he resaltado como referente de la generación mía, ¿no? Que ciertamente fue excepcional. Y ojalá que me pareciera el cronista, porque eso significaría que realmente soy un individuo con sentido de la dignidad y sentido de la dignidad de los demás, y sobre todo, con una independencia intelectual absolutamente envidiable. Así que, Luis Alberto, gracias a quienes habéis permitido que, sin tener más mérito que la proximidad y el conocimiento de Luis Alberto, me siente aquí. Perdón a aquellos que debieran estar más hacia el centro, y sobre todo gracias por haberme permitido de alguna manera contribuir al conocimiento de una personalidad tan relevante como extraordinaria.